El imperio de Mitrídates acabó en ruinas, pero ¿fue un buen espía? Ciertamente dejó un temible legado. La sociedad paranoide que creó, su uso de la inteligencia para la conquista, son todos ellos ingredientes de la carrera de un espía que dominó el oficio moderno. 1917. En Rusia la revolución lleva a los bolcheviques al poder. El recién nacido Estado soviético intenta aplastar a sus enemigos. La lucha contra las fuerzas de la contrarrevolución la encabeza el lugarteniente más entusiasta de Lenin, Félix Dzerzhinsky. Creía en el sueño revolucionario. Se había endurecido con la experiencia de la persecución y la cárcel bajo el régimen zarista. Pero tras la Revolución de Octubre, no dudó en usar cualquier método que estimara necesario para asegurar la supervivencia del régimen bolchevique. Desde su cuartel general en la prisión moscovita de Lubianka, Félix de Hierro, como se le dio en llamar, fue el cerebro del estilo inflexible con que el KGB trató a sus enemigos políticos, tanto en casa como en el extranjero. A principios de los años 50, una organización italiana de derechas editó un libro sobre los campos de concentración y los trabajos forzosos en la Unión Soviética. Por entonces el KGB en Italia, con ayuda de informadores o agentes secretos, destruyó los almacenes donde estaban los libros recién impresos, listos para la venta. Lo destruyeron rociándolo de un líquido venenoso y maloliente. Fue una de sus operaciones más interesantes. No fue muy agradable, pero el KGB nunca fue una organización agradable precisamente. Como antes hiciera Mitrídates, Félix Dzerzhinsky usó la inteligencia no solo para la opresión interna, sino también para la expansión en el exterior. El KGB se hizo experto en el reclutamiento de agentes extranjeros en favor de la causa comunista. Solo había tres métodos: la afinidad ideológica, es decir, gente dispuesta a trabajar por sus convicciones. La segunda categoría, los intereses materiales, o sea, por dinero. Y la tercera se llamaba eufemísticamente psicológica, motivos psicológicos, pues así se llamaba al chantaje, al simple chantaje. Los reclutadores del KGB se apuntaron a algunos éxitos sonados. Kim Philby, diplomático, enlace de la CIA y posible jefe de la inteligencia británica. Un comunista comprometido que huyó a la Unión Soviética en 1963. Arne Treholt, miembro prosoviético del gobierno noruego, que entregó a los rusos los secretos de la defensa antisubmarinos de la OTAN. Y Aldrich Ames, el espía del $1.000.000, un exoficial de alto rango de la CIA que pasó el resto de su vida entre rejas por traición. Era un bastardo y un cínico. Lo hizo por dinero. Entregó a mucha gente. Yo era agente británico, y además de mi caso, muchos agentes americanos fueron ejecutados por su culpa. Entre los traicionados por Aldrich Ames había un científico soviético que entregaba a Occidente secretos sobre misiles. Fue detenido y ejecutado por el KGB. Pero el KGB hacía algo más que reclutar espías. Félix Dzerzhinsky enseñó a su servicio secreto el juego del engaño a gran escala. Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de acabar, los aliados occidentales volvieron la vista hacia una nueva amenaza. La Unión Soviética pretendía extender el comunismo en Europa. Las agencias de espionaje occidentales necesitaban desesperadamente agentes para infiltrarlos en el Kremlin y descubrir los planes de Stalin. Se dirigieron a los estados bálticos, Letonia, Lituania y Estonia, donde los independentistas buscaban apoyo para luchar contra la toma de control por Moscú. Teníamos que luchar a cualquier precio para recuperar nuestra libertad. Ese era el objetivo principal. Los servicios secretos británicos, el MI6, llevaron a Londres a muchos separatistas bálticos y los entrenaron como agentes. Luego los devolvieron a la Unión Soviética para que lucharan por su causa y de paso consiguieran información para Occidente. Pero sin que los ingleses sospecharan nada, sus agentes estaban a punto de caer en una trampa.
un gran juego de engaño que supera a las más fantasiosas novelas de espionaje. El KGB se había enterado de los planes ingleses y desde su central en Riga, capital de Lituania, tejieron una compleja operación para descubrir a los espías enemigos y confundir al MI6. Una de las máximas del espionaje es que nada ni nadie es lo que aparenta. Y desde luego los contactos que los británicos encontraron y entrenaron en la costa báltica, en los que depositó su confianza el MI6, tampoco eran lo que parecían. Yo era un hombre del KGB. Mi trabajo consistía en convencer a los agentes británicos de que era un nacionalista y uno de los dirigentes de una organización nacionalista en Riga. Y lo conseguí. El KGB controlaba las radios empleadas por los agentes británicos. Los movimientos de resistencia con los que aunaron fuerzas eran frentes del KGB. En cuanto a la información que los agentes enviaban a Inglaterra, también la manipulaban a fondo oficiales del KGB disfrazados de independentistas. Cuando vivíamos en el bosque, estábamos en contacto diario con el KGB, mediante escondites. Cada día pasábamos por el buzón para enviar a Moscú un informe sobre nuestras actividades y transmitir los mensajes recibidos de Londres. A través de esos mismos escondites también recibíamos la información que teníamos que enviar al MI6. Así era como desinformábamos al gobierno británico. Teníamos allí un buzón. Después de utilizarlo, era fácil de camuflar. El juego de engaño y manipulación duró 6 años, hasta principios de los años 50. Durante todo este tiempo se tuvo engañado al MI6, que aceptaba sin rechistar la desinformación del KGB. Solo me permitían dar datos de baja calidad. Pura basura, no se imaginan. La operación del Báltico habría pasado inadvertida si el KGB no hubiera cargado las tintas. Entre la información basura, envió a Londres una muestra de agua, supuestamente de un río próximo a una central nuclear soviética. Era tan radioactiva que los británicos sospecharon. El MI6 cerró la operación dejando que sus agentes fueran atrapados, asesinados o encarcelados. Estuve engañado desde el principio. Caí en la red de la inteligencia soviética. ¿Para qué correr tantos riesgos? Todos esos sufrimientos, esas vidas rotas, ¿de qué sirvió? El golpe del Báltico, el juego mortal de engaño del KGB, fue producto del genio de Félix Dzerzhinsky. Y aunque ahora se haya retirado su estatua de Lubyanka, su legado perdura en la Rusia postsoviética. Su retrato sigue colgado en los despachos de los servicios de seguridad e inteligencia rusos. Y en las escuelas especiales se siguen enseñando sus hazañas. ¿Fue Félix Dzerzhinsky el mayor espía del siglo XX? ¿O corresponde ese honor a una figura del otro bando, aún más escurridiza? Este es uno de los edificios más espectaculares de Londres, la central del Servicio de Inteligencia Británica. El SIS, también llamado MI6, es un rascacielos fortificado que se alza a orillas del Támesis. Su fachada futurista contrasta con los humildes orígenes de la organización a comienzos del siglo XX. El espionaje inglés empezó como pasatiempo de caballeros, que hacían turismo por los puntos conflictivos del mundo, desde la frontera india hasta Europa Central, con un manual en una mano y un cuaderno secreto en la otra. Durante las vacaciones de verano, civiles patriotas, oficiales del ejército e incluso Boy Scouts, entre ellos su líder, Sir Robert Baden-Powell, iban al continente y disfrutaban buscando información útil por ahí y entregándola al Ministerio de la Guerra o al Almirantazgo a su regreso.
En aquella época había más espías en las novelas populares que en la realidad. Y los pocos espías de verdad vivían vidas románticas espectaculares. El que más, Sidney Reilly, el as de los espías, que inspiró el personaje de James Bond. Sidney Reilly fue uno de los embaucadores de más éxito y uno de los espías más dotados del siglo. Cuando empezó a trabajar para la inteligencia británica no tenía un duro. Por su primera misión probablemente le pagaron su sueldo, pero eso fue todo. A su regreso tropezó con un pastor religioso casado con una mujer joven. Estaba claro que el pastor tenía algún dinerillo, y Reilly cortejó a la mujer a su regreso a Londres. Y al poco lo mató, quizá con veneno, y se casó con la viuda.